¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Deseo que hayas tenido una semana de bendición, una semana de búsqueda de Dios y una semana donde realmente puedas haber disfrutado de su presencia, disfrutado de las cosas lindas que Dios tiene para todos nosotros y que Él ha preparado para los que le aman. Su palabra nos dice que debemos buscarle y que debemos buscarle de todo corazón. Así que ya te invito a compartir conmigo la palabra del Señor en este día y estamos culminando hoy con el estudio del pasaje de San Juan en el capítulo 11, versículo 38 en adelante. Hemos estado compartiendo este milagro de la resurrección de Lázaro y hemos quedado maravillados de la cantidad de alusiones, de la cantidad de aplicaciones que podemos hacer a nuestra vida espiritual cada vez que leemos la Biblia juntos. Y estamos compartiendo puntualmente para el día de hoy los últimos versículos a los cuales yo me quiero referir, porque el capítulo 11 termina con el versículo 57, tiene 57 versículos, pero del versículo 45 al 57 no lo vamos a estudiar, sino que nos vamos a quedar con el detalle simplemente del milagro en sí, del milagro en sí. Después cuenta otras cosas más que de repente más adelante se podría mencionar, pero yo quisiera que si tienes tu Biblia puedas leerlo conmigo. San Juan capítulo 11, versículo 42, hemos hablado acerca de la oración de Jesús frente a la tumba abierta de su amigo muerto. Y él oraba y de esta manera. Dice el versículo, podemos releer el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios. Qué milagro potente, qué milagro poderoso pudieron presenciar los versículos. Ya desde el inicio del Evangelio de Juan, ya en el capítulo 5, Jesús había hablado con ellos en ocasiones. ¿Recuerdan cuando Jesús eh, hizo esa sanidad en el estanque de Betesda de aquel hombre que había estado muchos años esperando el movimiento de las aguas del estanque? Jesús fue y le sanó, y los discípulos quedaron asombradísimos con ese milagro. En esa ocasión, Jesús les habla y les dice que se prepararan, porque mayores cosas que este milagro ellos iban a ver. Y que llegará un día que todos iban a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y se refiere puntualmente a aquellos que están en las tumbas, a aquellos que están muertos, que oirían su voz y saldrían a la vida. Más adelante vamos a leer un poquito este pasaje. Pero ahora vemos esta instancia. Jesús se encuentra allí frente a la tumba abierta de Lázaro. Podemos imaginarnos el olor que invadió ese lugar. Ellos abrieron, quitaron la piedra, pero estoy seguro que ninguno de los discípulos se animó a entrar. Ninguno quería entrar. ¿Quién iba a entrar allí a ese lugar donde había muerte, donde había olor a muerte y olor a descomposición humana? Pero Jesús clama a gran voz y llama a Lázaro por su nombre. Algunos dicen que Jesús tuvo que ser personal. Lázaro, ven fuera. Porque si él no nombraba a Lázaro, por ejemplo, San Agustín de Abona decía que si él no hubiera nombrado a Lázaro, todos los muertos hubieran salido. ¿Por qué? Porque era la voz del Hijo de Dios. Era esa voz que trasciende el mundo de los vivos y aún llega al mundo de los muertos. Era la voz del Hijo de Dios el que los estaba llamando. Así que Lázaro salió. El que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Noten ustedes que ninguno entró.
Él salió. Él salió de la tumba. ¿Y cómo salió? Salió como pudo. ¿Por qué? Porque estaba atado, estaba ceñido. ¿Recuerdan ustedes cómo la costumbre de aquel entonces ellos envolvían los cuerpos en lienzos? Envolvían los cuerpos en grandes lienzos y aún su rostro era cubierto por un sudario. Cuando él sale de la tumba ni siquiera podían ver su rostro. Entonces, ¿por qué es que Jesús les dijo desatarle y dejarle ir? ¿Por qué es que Jesús no corrió a abrazarlo, a él mismo desatar a Lázaro? Él había dado la voz de autoridad para que Lázaro fuera resucitado, pero la responsabilidad de desatarle cayó en las personas que estaban allí, en cada uno de ellos, desatarle y dejarle ir. Esa era responsabilidad de ellos, desatarle y dejarle ir. Y cuando hacemos una analogía entre lo que es lo literal y lo que es lo espiritual, podemos decir que cuando una persona nace, cuando una persona pasa de muerte a vida en el mundo espiritual, cuando una persona que antes estaba muerto en sus delitos y sus pecados y nace una nueva vida por Cristo y comienza a caminar en el Evangelio, comienza a caminar en la palabra de Dios. Muchas veces, aunque las personas van a la iglesia, aunque las personas leen la Biblia, aunque las personas oran, aunque las personas comienzan a relacionarse con esa nueva vida en Cristo, aún así hay personas que a veces están atadas. ¿Por qué están atadas? Por vendas. ¿Por qué vendas? Bueno, pueden estar atadas por prejuicios, por ideas, por cosas que han oído, por cosas que han aprendido, por cosas que el mundo les ha inculcado. Y las personas cuando están atadas muchas veces no se pueden mover con libertad en el mundo espiritual. Aunque las personas ya han resucitado espiritualmente, aunque las personas ya han conocido el Evangelio, aunque las personas ahora están aprendiendo a caminar con Dios, aún hay vendas, aún hay ataduras, aún hay cosas sobre su rostro. Él dice que tenía su rostro envuelto en un sudario. Esto probablemente no le permitía ver con claridad. Él salió arrastrándose de ese lugar o salió dando saltitos de ese lugar porque estaba totalmente ceñido. Él estaba atado cuando salió de allí, pero estaba vivo. Él estaba vivo, pero estaba atado. Y esto podemos usarlo como una analogía en el mundo espiritual. A veces las personas conocen el Evangelio, por un acto de fe aceptan al Salvador, aceptan a Jesucristo, y aunque han pasado de muerte a vida, aunque han logrado traspasar el umbral de la muerte porque han escuchado la voz del Hijo de Dios, noten ustedes lo que decía Jesús en el Evangelio de Juan, lo acabo de compartir hoy, ¿no? En Juan capítulo 5, dice, versículo 25, de cierto os digo, dice, viene la hora, y ahora es, le está hablando a sus discípulos, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren. ¿Qué está diciendo? Que aquellos que oyen su palabra y la creen y la oyen, pero ya no es solamente escucharla, sino creerla. Ellos vivirán, dice, ellos vivirán. En el versículo 24 del capítulo 5 de San Juan, Jesús le estaba hablando a sus discípulos después de haber hecho este milagro en el estanque de Betesda. Y él le dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién? ¿Quién tiene vida eterna? El que oye su palabra y cree. Necesitas oír su palabra, pero oír no es suficiente. Necesitas creer. Necesitamos oír, pero necesitamos creer. Y cuando el oír la palabra va unido de fe, va unido de creer, de tener fe, el que cree a quien, al que me envió, cree al Padre, cree el testimonio del Padre, él tiene vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que es tan sencillo el Evangelio como escuchar la voz de Dios, creer la palabra de Dios y ya pasar de muerte a vida, creer en el testimonio que el Padre da. ¿Cuál es el testimonio que da el Padre? De que el Hijo, que Jesucristo es su Hijo, que Jesucristo es el sacrificio
por nuestros pecados. Entonces, todos los que creen, todos los que realmente creen en Jesús, han pasado de muerte a vida. Ahora, noten ustedes, volviendo al pasaje en San Juan capítulo 11, que Lázaro, aunque había pasado de muerte a vida, estaba atado. Necesitaba que lo desataran. ¿De quién es la responsabilidad de desatar a los que pasan de muerte a vida? ¿De quién es la responsabilidad de ayudarles a quitarse las vendas de sus ojos, de sus manos, de sus pies? ¿Qué significa? ¿Qué puede representar las vendas? Bueno, aquellas cosas que aún nos atan al mundo. Hemos pasado de muerte a vida, pero aún hay cosas que nos atan. Hay gente que viene a la iglesia y anda con problemas, anda con dificultades, aún tienen problemas de carácter, aún tienen problemas, ataduras con vicios, atadura con muchas cosas que forman parte de la vida pasada y necesitan ser desatados. Y no es responsabilidad de Jesús desatar a esas personas, Jesús les ha dado la vida. La responsabilidad de desatar es de la iglesia. La responsabilidad de desatar es de los discípulos. La responsabilidad de desatar es de aquellos que hemos creído en el Señor y ya hemos caminado con el Señor. Ya hace tiempo que caminamos con el Señor. Ya estamos libres. Necesitamos ayudar a aquellos que están aprendiendo a caminar con el Señor. Necesitamos también desatarles. Necesitamos que ellos sean desatados. Y esa responsabilidad Jesús se las dejó a sus discípulos. Dice, Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Tal vez tú estás tratando con una persona que recién está conociendo el Evangelio, que ha creído tímidamente en el Señor, pero que ha creído y le ha confiado su corazón. Y tal vez esa persona ha pasado de muerte a vida espiritualmente hablando, pero necesita ser desatada, necesita conocer más de Dios, porque es su palabra la que nos desata. Es su palabra y el obrar del Espíritu Santo en nosotros lo que desata a las personas y les permite vivir y andar. Podemos dar por terminado este pasaje dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios porque Él nos ha resucitado. Dándole gracias a Dios porque escuchamos un día, estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra vida apartada de Dios. Sin embargo, escuchamos como Lázaro esa palabra del Señor diciéndonos, sal fuera, ven fuera. Yo no sé a dónde llegará o a quién llegará este video, porque estamos subiendo estos videos a YouTube, y YouTube es algo que lo pueden ver desde todo el mundo. Y probablemente hay alguien que me está escuchando que tal vez por casualidad sintonizó este video y está escuchando estas palabras. Tal vez ni me conoces, tal vez no sabes quién soy, pero déjame decirte que aunque no me conozcas a mí, tienes la posibilidad de conocer a Dios por medio de su palabra. Y su palabra hoy te está hablando y te está invitando. El Señor hoy te está diciendo, ven fuera. Yo no sé en qué tumba estás tú. Puede ser que estés en una tumba de depresión, de angustia, de tristeza, de dolor. Tal vez has perdido un ser amado, tal vez no le has perdido físicamente, pero has perdido una relación que te ha costado. Tal vez has perdido el amor de alguien, tal vez has perdido el afecto de tus hijos, tal vez has perdido el afecto de tu pareja, tal vez estás viviendo por un montón de situaciones de angustia, de dolor, de enfermedad, de agobio, tanto físico como espiritual. Y tal vez tú dices que o sientes que estás muerto como estaba este hombre. 4 días hacía que estaba en la tumba y su cuerpo ya despedía un olor nauseabundo. Sin embargo, cuando él escuchó, cuando su alma, cuando su espíritu escucharon la voz del maestro, ven fuera, no tuvo más, no tuvo la muerte más poder sobre la vida de Lázaro, no tuvo más poder, la muerte no le pudo retener porque era la voz del Hijo de Dios llamándole la vida. Y tal vez tú estás envuelto en dolor, tal vez tú estás envuelto en un sudario, tal vez tú estás envuelto en vida, estás muerto en vida, tal vez tú sientes que estás muerto en vida, necesitas la vida de Jesús. Hoy Jesús te llama. Tú como un Lázaro moderno, tú como ese hombre o esa mujer que estás allí pasando por esa circunstancia de dolor, escucha la voz del Hijo de Dios. Él te está invitando por medio de su palabra diciéndote, sal fuera, ven fuera. Yo sé que no será fácil. Yo sé que en este momento Lázaro salió solo de la tumba. No hubo nadie que le ayudara.
Estaba atado, sus manos, sus pies, su rostro estaba envuelto en un sudario y tuvo que salir solo porque nadie le ayudó. Esto nos quiere decir que hay cosas que Dios espera que hagamos solos. Después de que escuchamos su palabra, hay cosas que las debemos hacer solos. La gente que está a tu alrededor, por más que te ame y por más que te quiera ayudar y acompañar, hay cosas que no pueden hacer por ti. Hay cosas que tú debes hacer, pero déjame decirte que si el Hijo de Dios te llama, el Espíritu Santo te dará las fuerzas para que puedas salir. Yo no sé de dónde necesitas salir, pero sí sé que el Hijo de Dios tiene poder para sacarte de ese lugar, para sacarte de esa situación desesperada y darte vida. Yo doy gracias a Dios por esta palabra y te invito a que inclines tu rostro un momento allí donde tú estés. Y si no puedes o te da vergüenza inclinar tu rostro, simplemente escucha esta oración y hazla conmigo en tu corazón. Y digamos así: Padre nuestro, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, y te doy gracias por tu palabra. Hoy he oído tu voz, hoy estoy escuchando tu voz. Y así como llamaste a Lázaro diciéndole que venga afuera, yo sé que tú estás llamándome también. Tal vez no es la primera ocasión que tengo de escuchar tu voz hablar a mi corazón. Tal vez he escuchado a alguien, tal vez alguien me ha compartido esta palabra con anterioridad y hoy necesito desesperadamente salir afuera. Necesito salir de esta tumba en la que me encuentro. Yo te pido, Dios, por medio de Jesucristo, que tú me ayudes a poder salir, que tú me ayudes a poder vivir. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, y te pido que me saques afuera, que quites de mí el pesar, el dolor, la angustia, la desesperación, el cansancio y la tristeza, y me ayudes a salir. Dice la palabra de Dios que el que había estado muerto salió. Señor, en esta hora yo bendigo a todos los que están viendo este video y que también están pasando por una situación y necesitan desesperadamente pasar de muerte a vida. Señor, dales vida. Señor, dales la oportunidad de poderte conocer. Señor, dales la oportunidad de que puedan ser quitadas las vendas que están atando sus manos y sus pies, las vendas espirituales, las vendas del pecado, de la maldad, de la amargura, de la tristeza, sean cuales sean. Yo te pido, Señor, que ellos también puedan ser libres para que puedan conocerte así como te conocemos nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y estamos orando y bendiciendo al pueblo de Dios en este tiempo tan particular que estamos viviendo, deseando que pronto podamos vernos cara a cara, que pronto podamos estar juntos en la casa de Dios para adorar y bendecir su nombre. En cualquier lugar donde tú te encuentres, te saludo y bendigo, te bendigo a ti, bendigo a tu familia, bendigo a tus seres queridos, bendigo toda tu vida y espero que realmente pueda ser de bendición esta palabra que acabamos de compartir. En el nombre de Jesús. Amén.